Saludo a todos mis hermanos y hermanas de León de Judá, y con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes, compartiendo esta hermosa reunión ahí en nuestras casas, en nuestros hogares, hermanos, pero estamos alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Amén. Sean todos bendecidos en esta hora. Hermanos, sí es hermoso poder compartir diariamente estas hermosas reuniones, estos cultos, en donde como pueblo nos unimos para engrandecer a nuestro Dios. Amén. Quisiera compartirte una palabra en esta hora, y yo te invito a que abras la Biblia, si la tenés ahí a mano. Vamos a estar compartiendo en Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículo 27 y 28. El título dice Llamamiento de Leví, y dice de esta manera: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y la palabra que yo quiero destacar es la que se encuentra en este versículo 28, que dice: dejándolo todo, se levantó y le siguió. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, eligió 12 hombres, 12 personas para poder hacerlos sus discípulos. Si usted lee ahí en Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, se va a encontrar que Él eligió a los que Él quiso y los atrajo a Él para que estén con Él, para enviarlos a predicar. Eligió a estos hombres con un propósito específico, para poder acompañarlos en el ministerio que el Señor iba a desarrollar en esta tierra. Y ahora, si analizamos, si vemos puntualmente qué tipo de personas eligió, nosotros podemos pensar que nuestra humanidad podía haber elegido a las personas más buenas, a la más preparada, a la más capacitada, a las que guardaban la ley, y quizás tantas cosas que podemos pensar. Pero hermanos, vemos que Él no eligió 12 personas comunes y corrientes. Analizando la vida de cada uno de ellos, podemos destacar que cuando eligió a Pedro y a Andrés, estos hacían una actividad que eran pescadores. Ese era su trabajo, esa era su función. Y quizás no era un trabajo muy considerado en la época, pero el Señor eligió a estos dos hombres. También eligió a Jacobo y Juan, que también eran hermanos. Y dice que el Señor le puso un apodo y les dijo que ellos iban a llamarse Boanerges, porque esto traducido es los hijos del trueno, haciendo alusión al carácter fuerte que tenían estos hombres. Y también podemos ver que eligió a Judas Iscariote, que era el denominado hijo de perdición, que está en el Antiguo Testamento. Fíjense, hermanos, que eligió a esta persona también para hacerla su discípulo. También podemos ver que eligió a Simón el Cananeo, conocido como el Celote. Los celotes eran un movimiento que en esa época buscaba la libertad de la opresión del Imperio Romano, porque el Señor nació bajo el Imperio Romano y también desarrolló su ministerio bajo este gobierno, un gobierno tremendo que se había expandido por muchos lugares, casi por todo el mundo conocido, y era sangriento, era poderoso. Y el Señor nació, se crió y desarrolló su ministerio bajo este imperio. Y dice que estos hombres, los celotes, buscaban la libertad. Eran una especie de guerrilleros que estaban ahí. Era un grupo formado por estas personas, pero el Señor lo eligió a este hombre. Vemos, hermanos, que eran personas que no eran quizás destacadas, no eran personas quizás buenas, era cada uno en funciones diferentes, pero el Señor los eligió. Pero puntualmente yo me quiero centrar en la vida de Leví. ¿Quién era Leví? Era lo que también conocemos como Mateo, el autor del Evangelio según San Mateo. Dice que era un publicano y él estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Por eso, hermano, la palabra publicano viene de público.
Eran personas que eran designados por el Imperio Romano para poder cobrar los impuestos, los tributos. Y ellos estaban ahí encargados de poder hacer esta función. Y eso no era muy bien visto por el pueblo, por los ciudadanos de Israel, porque dice que su ganancia consistía en cobrar de más. Y así hacían fortunas, así eran personas muy bien acomodadas económicamente, pero eran odiados, eran considerados traidores por sus conciudadanos, porque cobraban de más y así hacían fortunas. Y dice que este hombre estaba sentado ahí y de repente se le apareció el maestro. Él venía de sanar a un paralítico y fue y andando por ahí dice que se presentó y le dijo, sígueme. Y le dijo, sígueme. Y nosotros podemos ver en el 28, dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lo dejó todo. Dejó ahí la mesa seguramente, las planillas, el dinero. Seguramente estaba ahí acompañado por personas que lo estaban ayudando. La gente ahí haciendo fila para pagar. Él estando trabajando y de repente se le aparece el Hijo de Dios. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo se habrá sentido este hombre que de repente se le aparece este Jesús para poder buscarlo y hacerlo su discípulo? Esto habrá impactado su vida, porque hermanos, cuando el Señor hablaba, realmente eran palabras de vida, palabras que tocaban los corazones. Las multitudes le seguían, porque Él sanaba, porque Él libertaba, porque Él hacía milagros. Eran palabras que realmente llegaban al corazón de los seres humanos, porque eran palabras venidas directamente desde el cielo. Y se le presentó a este hombre, que no esperaba quizás que el Señor aparezca en ese lugar. Y él se presentó y le dijo, sígueme. Y él lo dejó todo lo que estaba ahí para poder seguir al Maestro. Por eso, hermanos, la palabra que yo te quiero compartir en esta hora se titula, dejando todo por Jesús. Dejando todo. Porque, hermanos, nosotros también hemos sido también elegidos por el Señor. Y no hemos sido elegidos por ser buenos, por ser capacitados, porque seguramente hemos vivido un pasado triste, algunos quizás enfermos, quizás algunos inmersos en las adicciones, en la droga, en el alcohol, algunas personas que quizás llevando una mala vida, robando quizás, tantas cosas que hemos hecho. Y hemos sido también elegidos por el Señor. Él se presentó y nos dijo, sígueme. Él cambió nuestra vida. Quizás algunos nos han predicado, algunos nos habrán compartido el mensaje y nosotros hemos aceptado al Señor. El Señor se presentó y nos dijo, sígueme. Y nosotros hemos dejado todo para seguirle al Señor. Estos discípulos también dejaron todo, dejaron su familia, dejaron sus trabajos, dejaron todas sus actividades para seguirlo al Maestro. Ahora, hermanos, ¿será que verdaderamente hemos nosotros dejado todo por Jesús? Quien les habla realmente también dejó todo por Jesús. Porque yo siendo un adolescente, saliendo de mi niñez y en los primeros años de mi adolescencia, era un niño, un joven que tenía sueños, que tenía anhelos. Desde muy temprana edad, a los 8 años, se me puso en mi corazón de que iba a poder llegar a ser un gran futbolista. Y mi vida se centraba en poder jugar al fútbol. Y trataba de poder buscar la manera de poder llegar a ser famoso. Tenía sueños, proyectos de poder llegar a ser un gran futbolista, de vestir la camiseta de mi equipo favorito y poder viajar por el mundo. Admiraba a ciertos jugadores y toda mi vida se centraba en eso. Hasta que a los 14 años el Señor se presentó en mi vida y me dijo, sígueme. Y realmente fui impactado por lo que el Señor me dijo. Mi vida, hermanos, a partir de ese momento cambió y dejé todo lo que estaba ahí haciendo. Ya no tenía esos sueños, ese proyecto, porque el Señor se había presentado y había cambiado mi vida. Pero mi vida no había terminado de cambiar hasta 2 años después, cuando fui bautizado con la promesa del Espíritu Santo. Ahí, hermanos, mi vida realmente cambió y pude dejarlo todo por servir al Maestro. Fue una buena decisión y ahora que
tengo 42 años, no me arrepiento de haber aceptado, de haberlo seguido al Maestro hasta estos tiempos. Y qué triste sería que faltando tan poco, yo puedo divisar allá en el horizonte que la bandera de llegada está ahí. Falta poco para que podamos llegar a la meta. Y qué triste sería dejar, abandonar este camino, abandonar la carrera faltando tan pocos metros. Hermanos, el Señor viene pronto y yo te aliento a través de esta palabra a poder seguir adelante, a dejarlo todo por Jesús, porque verdaderamente vale la pena. Vale la pena seguir, vale la pena esforzarnos cada día, tomar nuestra cruz y cada día seguirlo al Maestro, porque Él nos dijo, sígueme. Así como se presentó a Leví, también se presentó a nuestras vidas. Y a partir de ese momento, nuestra vida ya no fue igual. Y yo era un joven que desde los 14 hasta los 16 iba a la iglesia, pero iba a escondidas. No quería que nadie sepa, era tímido, no tenía vergüenza, porque qué iban a pensar, qué iban a decir las personas que me conocían. Cuando salía desde mi casa hasta la iglesia, en las 4 cuadras que había el trayecto, iba ahí escondido. Mi Biblia la llevaba en la campera, en el bolsillo, para que nadie sepa. Pero cuando tuve 16 años realmente pude ser bautizado con la promesa del Espíritu Santo y a partir de ese momento sí mi vida comenzó a cambiar verdaderamente. Di un giro de 180 grados. Y ahí verdaderamente dejé todo, dejé la timidez, dejé la vergüenza, dejé los miedos, dejé los temores, dejé de pensar qué es lo que iban a decir de mí para poder realmente hablar a las personas. Y yo le predicaba a mis compañeros del colegio, a mis amigos de la cuadra, a mis familiares y a toda persona que se me cruzaba, porque en mí había sido cambiado algo había sucedido, mi vida ya no era la misma. Y ya dejé de lado todos esos sueños, esos proyectos, esas ganas de hacer cosas para seguir al Maestro. Y seguramente usted que está viendo este video, que está escuchando esta palabra, tendrá testimonios de lo que el Señor hizo en su vida cuando se presentó y le dijo, sígueme. Leví lo dejó todo. No, seguramente tenía su dinero, su planilla, sus bolsos ahí. No es que agarró y se llevó algo, a ver, voy a seguir al Maestro, pero voy a llevarme esto. No, dejó todo. Y le hizo un gran banquete. Si usted sigue leyendo, en el versículo 29 dice que le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban diciendo, ¿cómo puede ser que este hombre come con pecadores y publicanos? Pero la respuesta del Maestro no se hizo esperar y le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y yo era pecador, yo vivía una vida realmente desordenada. No tenía en cuenta a Jesús, no tenía en cuenta a Dios, pero el Señor se dignó a mirarme. No sé por qué lo hizo. Muchas veces me pregunto por qué Jesús me eligió. Podía haber elegido al vecino, a mi familiar, a alguna persona mejor, pero Él me eligió a mí. Un niño que tenía ataques de pánico, que le faltaba el aire, que se ponía mal, que se descomponía y que trataba de tapar todas esas cosas con una pelota. Pero hermanos, desde que el Señor vino a mi vida, arrancó todo eso, arrancó todas esas cosas, esos miedos, esos temores y me hizo una nueva criatura. Y yo doy gracias a Dios que ahora, a mis 42 años, el Señor me ha bendecido. Me ha dado una familia, una esposa, me ha dado hijos, un hogar y una vida realmente bendecida. Todo porque hace ya 26 años le dejé todo. El Señor me dijo, sígueme y le seguí. Y no me guardé nada, sino que le entregué todo. A veces es difícil, porque en mi vida no ha sido fácil. Muchas veces tuve que lidiar con debilidades, con fallas, con malas decisiones. Pero el Señor no miró eso, sino que cada día me fue perfeccionando. Y hasta ahora trato cada día de agradarle más. Hasta ahora trato cada día de poder seguirle. A pesar de que muchas veces se hace difícil. Pero hermanos, el Señor está ahí a nuestro lado para ayudarnos a seguir adelante. Hermanos, hemos dejado todo por Jesús. Porque a veces hay cosas en nuestra vida que están ahí y son difíciles de dejar.
Pero hermanos, vale la pena realmente despojarnos de todas esas cargas. Imagínese un atleta que se prepara para competir. Tiene que abstenerse de todas las cosas. No puede guardarse el celular, no puede guardarse ahí algo, porque seguramente va a ser un impedimento, y así también nuestra vida. Porque muchos quizás han abandonado el camino, porque no han supido dejarlo todo por Jesús. Porque hay cosas, hermanos, que verdaderamente nosotros tenemos que dejar. Hay cosas que en nuestra vida tiene que abandonar para poder transitar este camino con total libertad. Hermanos, no podemos llevar en nuestra vida cosas que a la larga van a ser impedimentos y quizá van a ser nocivos para nuestra vida espiritual. Están las cosas que no podemos dejar, pero también hay cosas que no lo queremos dejar. Hay en nuestra vida quizás malos pensamientos, malos hábitos, cosas que sabemos verdaderamente que están mal y no lo podemos dejar. Pero hoy el Señor nos da una oportunidad para acercarnos a Él, para acercarnos ante su presencia. Dice en el libro de Hebreos que podemos acercarnos con total libertad al lugar santísimo para encontrar el oportuno socorro. El Señor, hermano, está esperando que nosotros nos levantemos y dejemos todo y podamos ir tras Él. El Señor nos conoce nuestra vida, conoce nuestro diario andar. Él es omnisapiente, omnipresente, omnipotente y está dispuesto a ayudarnos a seguir adelante. Y si hemos caído, hemos tropezado, hermanos, la mano del Señor va a estar extendida para levantarnos y darnos la fuerza necesaria para poder seguir adelante. ¿Qué es lo que está además en nuestra vida que no podemos dejar? Y si hay cosas que están en nuestra vida y no la queremos dejar, es tiempo de poder dejarlo. Si hay malos hábitos, malas ideas, cosas que están en nuestra vida, hermanos, tenemos que levantarnos, así como hizo Leví. Se levantó y le siguió. Nosotros también, hermanos, tenemos que levantarnos y dejarlo, dejar todas esas cosas ante los pies del Maestro y poder seguirles. Este hombre, su vida cambió a partir de ese momento y se transformó en el escritor del Evangelio según San Mateo. Era publicano, era pecador, pero su vida fue cambiada tan solamente por esas palabras de Jesús que le dijo: sígueme, sígueme. Quisiera compartir también, vamos a seguir en el mismo libro, algunos versículos, y vamos a abrir el capítulo 14 de Lucas, ahí nomás cerca, versículo 25, 26 y 27. Dice lo que cuesta seguir a Cristo. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Hasta acá esta palabra dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y eso verdaderamente muchas veces sucede en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque hay un costo que pagar. Dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y parece una palabra fuerte, parece una palabra que realmente nos hace pensar y reflexionar si verdaderamente estamos dispuestos a poder seguir al Maestro y dejar todas estas cosas. Pero hermanos, esta palabra nos habla de orden, de prioridades. No significa que yo tengo que odiar a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi esposo y a mis hijos para irme y seguirlo a Jesús. No, está hablando de las prioridades, de qué es lo que está primero en nuestra vida. Seguir a Jesús es dejar todo a un costado, a segundo plano. Claro que tengo que amar a mi papá, a mi mamá y a mi esposa, y a mi esposo y a mis hijos. Tengo que amarlos, porque la Biblia así nos enseña. Pero está hablando, hermanos, de qué y lo que está primero en nuestra vida. Dice la palabra que debemos amar al Señor con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quiere decir, hermanos, que primero tiene que estar el Señor Jesús en nuestra vida. Porque un día le hemos dicho sí, un día hemos aceptado en nuestro corazón
y hemos sido transformados en sus discípulos, así como fue Leví, y él lo dejó todo. Él dejó de quizás sus prioridades era cobrar los impuestos y hacer más plata, más dinero, quizás tener más posesiones. Pero desde el momento que Jesús le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió, dejó todo a un costado. Y hermanos, cuando nosotros tenemos al Señor en primer lugar como prioridad, hermanos, cuando nos levantamos y oramos, es lo primero que hacemos y lo último que hacemos cuando nos acostamos a dormir, hermanos, el Señor toma fuerza en nuestra vida. Que ahí está, que hay lo que está en nuestra vida ahí, teniendo el primer lugar. Será nuestro trabajo, será el dinero, será los afanes de esta vida. Hermanos, es tiempo de dejarlo todo, dejar a un costado, y dice que si nosotros no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, tomar la cruz es tomarlo a Cristo, tomarlo al Maestro en nuestra vida y seguir siendo su discípulo. Sé que va a costar, sé que es un proceso muchas veces que se hace doloroso, hermanos, pero vale la pena porque el Señor tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Él está ahí para poder ayudarnos a seguir adelante, y si cada día esa cruz parece que se hace pesada, es tiempo de ir a Él, y Él se va a encargar de darnos la fuerza necesaria. Cuando nuestra vida está centrada en la persona de Jesús, nuestra vida se hace más liviana. Hay cargas en nuestra vida, hay situaciones que vivimos a diario y parece que se complican, más en estos tiempos que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, de este aislamiento que estamos desarrollando, algo que quizás no hemos experimentado. Quizás hay personas que ya tienen más años que yo y están escuchando este video, escuchando esta palabra, y también no han vivido algo parecido a esto. Y muchas veces no entendemos por qué, hermanos, pero la palabra del Señor tiene cumplimiento, se tiene que cumplir. Y hermanos, cuando no miramos estas cosas y lo miramos al Maestro, hermanos, Él nos va a llevar por un buen camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, hay que dejarlo todo por Él. Hay que dejar nuestra vida, dice, aún el que aborrece su propia vida. Hermanos, y esto también nos enseña, es que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Cuando nosotros morimos, querido hermano, el Señor crece. Juan decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuando yo mengüe a mi personalidad, a mi humanidad, a mi carnalidad, hermanos, el Espíritu toma fuerza en nuestra vida y nos hace cada día mejor y una mejor discípulo. Cuando nosotros, hermanos, dejamos que el Señor gobierne nuestra vida a través de su Espíritu Santo, nosotros nos transformamos en mejores personas. Pero hay que dejarlo todo. Estos discípulos aborrecieron, entre comillas, a su familia, aún su propia vida, para seguirlo a Jesús. Y fíjense cómo se transformaron en los apóstoles, que hacían milagros, que hacían prodigios, tan solamente por haber tomado esa decisión de seguir a Jesús. Vamos a leer otro texto y vamos a ir al capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 29 y 30. Dice, y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Y pareciera que este versículo es una continuación del texto anterior que hemos compartido, del Lucas capítulo 14, 25 al 27, porque también habla acá. Dice que no hay nadie que haya dejado casa, o padres o hermanos, o algún familiar, que no haya de recibir una recompensa, de que no haya de recibir en el siglo venidero, dice, la vida eterna. Y esto es precisamente por qué, hermanos, nosotros dejamos todo. Porque hay un premio, hay una recompensa para cada uno de nosotros, y es la vida eterna. Porque, hermanos, desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, hermanos, pasamos de muerte a vida. La vida eterna ya en los cielos,
la corona, la recompensa que nos está preparando, nos está esperando a cada uno de nosotros. Hermanos, y si seguimos fieles, seguimos perseverando, si dejamos verdaderamente todo, hermanos, hay un premio que nos está esperando a cada uno de nosotros. Dice que es la vida eterna. El Señor, hermanos, considera todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque sabe el costo que estamos pagando. Pero, hermanos, Él es fiel, Él es justo. Y realmente quiere recompensar tu vida y mi vida. ¿Hace cuánto tiempo que estamos en el camino? ¿Será hace 50, hace 40, hace 20, hace meses? Hermanos, hay una corona, hay una recompensa que nos está esperando. Allá en los cielos hay una mesa que está preparada, con nuestros nombres, ahí, en las bodas del Cordero, y ahí estaremos. Y en ese momento seguramente vamos a comprender el significado de lo que fue dejarlo todo por Jesús. Cuando yo pienso en eso, cuando tomo un pensamiento acerca de lo que va a ser estar un día allá en los cielos y verlo cara a cara a Jesús, yo creo que todos nosotros vamos a decir, sí, valió la pena dejarlo todo. Porque a veces miramos las cosas terrenales y qué atractivas que son, el confort, el tener una buena casa, el tener un auto, el tener tantas cosas que anhelamos, y está bien tenerlo. Pero hermanos, si no aborrecemos esas cosas, si no lo ponemos en segundo plano, y Jesús no está en el centro de todo eso, muy difícilmente vamos a comprender lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y allá en los cielos verdaderamente podamos decir, verdaderamente valió la pena dejarlo todo por Jesús. Vos que estás viendo este video, escuchando este mensaje, ¿estarás dispuesto a dejarlo todo por Jesús? Hay un premio, hay una recompensa que está muy pronto, cada día más, ahí cercano para cada una de nuestras vidas. Cristo viene pronto, hermanos, y por eso, hermanos, es tiempo de esforzarnos cada vez más y de despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos asedia, y podamos correr con libertad la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero compartir un texto más y ya dejamos el Evangelio de Lucas y vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Y versículo, vamos a leer 12, 13 y 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Escuche lo que dice el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si hay un hombre que lo dejó todo, si hay un hombre que verdaderamente se despojó aún de su propia vida, fue el apóstol Pablo. Siendo Saulo, siendo un hombre que era una persona muy, pero muy conocida, muy sabia, una persona que tenía mucho conocimiento, instruido a los pies de un grande en ese tiempo que era Gamaliel. Él tenía toda la capacidad y tenía ese celo y perseguía a los cristianos. Dice que cuando los primeros cristianos eran torturados, martirizados, eran asesinados, dice que él consentía en su muerte. Pero yendo de camino, ahí en la ciudad de Damasco, se le presentó Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te he dar coces contra el aguijón. Y dice que él cayó de ese mismo lugar y le dijo, Señor, ¿quién eres? Y a partir de ese momento su vida cambió. Dejó de ser Saulo, el asesino, dejó de ser Saulo, el perseguidor, para transformarse el apóstol Pablo. Él dejó todo y dice que él prosiguió a la meta, que todas las cosas que él tenía, dice que quedó atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Él dejó todo su conocimiento, su fama, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Realmente queremos dejar todo por Jesús? Yo te invito a orar en esta hora.
Yo te invito a hacer una oración y hacer como hizo Leví, hacer como hizo el apóstol Pablo, de poder imitar estas actitudes, de despojarnos de todo lo que está en nuestra vida para seguirlo al Maestro. Oramos. Padre amado, Padre Santo, en esta hora, te doy gracias por esta palabra que pude compartir. Deseo con todo mi corazón que sea de bendición para mis hermanos y hermanas, para todos aquellos que están escuchando, para todos aquellos que están viendo este video, para todos los amigos, para aquellas personas que están sintonizando el programa de León de Judá, Señor. Sean bendecidos, Señor, que podamos dejarlo todo por Jesús. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, me despido. Espero que esta palabra haya sido de bendición y nos vemos en la próxima. Bendiciones.